Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio en clave local, debido a que el jueves de la semana pasada hubo sesión de pleno, en este caso carácter extraordinario para el mismo, pleno extraordinario para aprobar el presupuesto municipal para el ejercicio 2014, para el año próximo, las cuentas del Ayuntamiento de Écija, el documento probablemente más importante, el que marca las directrices, la filosofía de la política del gobierno local, en qué y cómo se gasta el dinero del ayuntamiento que ingresa. Se dieron a conocer los grandes números del presupuesto, naturalmente, los explicó el delegado de Economía y Hacienda: 35.284.378 euros en el capítulo previsto de ingresos, 34.881.781 euros en el capítulo de gastos. Por tanto, eso fue el pleno la semana pasada, el jueves. Hoy de nuevo nuestro enclave local, a partir de hoy los portavoces de los grupos con representación municipal en nuestro espacio para explicar la postura de su grupo respecto a este presupuesto y también, como comprobarán, para hablar de otros temas de interés, fundamentalmente un asunto que ha provocado que Écija haya estado, ¿verdad?, en los medios de comunicación, no solo a nivel local y provincial, sino me atrevería a decir a nivel autonómico y a nivel incluso nacional durante los últimos días. La decisión del equipo de gobierno de la Delegación de Cultura, en este caso, de suspender esa obra de teatro Estrella Sublime, ha provocado pues una controversia importante, opiniones para todos los gustos, y la dimisión del director de la programación, del responsable de la programación teatral, José Diego Ramírez, tal y como acaban de ver, por cierto, en el informativo de esta casa. Con nosotros Loli Rodríguez, la portavoz de Izquierda Unida. Loli Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aclarar, porque el otro día cometimos un error nosotros en el informativo, decíamos que Izquierda Unida se abstuvo en la votación del presupuesto y no es así, cometíamos un error. Izquierda Unida votó en contra del presupuesto municipal y aunque el presupuesto salió adelante porque hay mayoría absoluta del gobierno local, PP, Partido Andalucista, pero no es igual abstenerse que votar en contra. Votó en contra Izquierda Unida. Si le parece, Loli Rodríguez, comenzamos por ahí, porque nos explique el porqué de esa negativa, el presupuesto que presentó el gobierno local, aspectos positivos, aspectos negativos, que supongo, según su punto de vista, serán mayoritarios, ¿no? De ahí el voto en contra. En fin, el presupuesto municipal. Venga. Bueno, vamos a ver. Yo ya dije aquí que el presupuesto a nivel local tiene muy poco margen de actuación porque está dictado por unas políticas nacionales y las políticas nacionales están dictadas por unas políticas europeas. Entonces, cuando, por ejemplo... La famosa troika a la que aludía usted en el pleno, ¿no? Eso es, la troika. Entonces, es verdad que a los ayuntamientos le exigen un déficit cero, a las comunidades autónomas un 1% del Producto Interior Bruto y de déficit, y en cambio el Estado tiene un margen de un 4% de déficit, lo cual no es justo, ¿no? Hay mucho agravio comparativo entre unas comunidades y otras, y los ayuntamientos, desde luego, tienen, como antes decía, muy poco margen de maniobra. Pero con todo y con eso, pensamos que este presupuesto tiene muchas cosas en contra y no podemos votar que sí. En primer lugar, la forma en que se ha hecho, la rapidez con que se ha hecho. Se ha pedido este año, es verdad que está bien que se hagan en tiempo y forma, como decía el señor Castellano, pero este año no podían esperar una semana más para estudiarlos a fondo y contrastar con nuestros grupos políticos, cosa que pidió el PSOE. Es verdad también que el señor Serrano se sentó conmigo y con mi compañero de grupo y nos explicó pormenorizadamente todos los aspectos del presupuesto. Pero este presupuesto, primero, pensamos que no contempla cosas que nosotros queríamos. Por ejemplo, nosotros siempre hemos pensado que el problema primero que hay en Écija es el problema del empleo. Y pedíamos un plan de choque para que la gente, en vez de
aunque las ayudas sociales sean complementarias, porque es verdad que hay veces que no se pueden eludir, lo más importante es que la gente se le dé un trabajo. Trabajas, se te ayuda. No trabajas, no se te ayuda. Si, a no ser que tenga una justificación, y para eso están las ayudas de emergencia. Por cierto, que se han dado, lo he dicho en el pleno y lo vuelvo a repetir, se han dado mucha prisa en hacer el presupuesto y no se dan prisa en el bono social que llevamos pidiendo hace 2 años, no se dan prisa en las ayudas de emergencia, que en muchos casos tardan más de 6 meses, no se dan prisa en un montón de cosas, en el plan de choque, en la bolsa que hemos hecho que se hizo al principio para las personas en riesgo de exclusión social, para que contrataran las empresas, casi no se ha tocado, se han contratado 8 personas creo que han sido, y en cambio para el presupuesto, lo cual viene a demostrar que cuando quieren se dan mucha prisa para hacer las cosas. Enseguida hicieron el expediente del alumbrado público, en fin, muchas cosas que hacen rápidamente. Sin embargo, lo más importante que hay en el pueblo, que es el empleo, la economía productiva, eso no se dan prisa. Y después, otro aspecto que me parece muy importante es el tema de yo siempre insisto en lo mismo, la limpieza de la ciudad y el adecentamiento de la ciudad, porque esas son las 2 cosas principales que les preocupa a la ciudadanía, que su barrio esté limpio, que sus parques estén cuidados, que haya mobiliario. Y después decía yo también que este presupuesto no es creíble, porque a mí me llevan engañando mucho tiempo. Me dicen, por ejemplo, que los huertos sociales, desde el principio que yo llegué, se iban a hacer. Me dicen que muchas veces hago escritos, me responde que ya me lo van a contestar, no me contestan. En fin, no cumplen las promesas, el paro ha aumentado desde que ellos llegaron. Los colegios, por ejemplo, no solo es que no tengan aire acondicionado, que dijeron que iban a poner en todos los colegios, que bueno, se comprende, ¿no?, en esta época, pero hay cosas que se podrían hacer, como por ejemplo poner árboles que den sombra en algunos colegios que les hace falta, en fin. Sé que este verano han estado haciendo mantenimiento, pero a lo que yo iba es que no son creíbles. El Parque San Pablo sigue exactamente igual. Primero que sí el PER, después que sí el plan de más 34, pero sigue exactamente igual. Los locales para las asociaciones, resulta que ahí hay una bicefalia. Por un lado, el Partido Andalucista da locales a quien se los pide, por otro lado, Participación Ciudadana del Partido Popular no da locales. Le hemos pedido que haga una normativa de locales. Eso también cuesta mucho y parece que eso todos son trabas, igual que para el bono social. Otros años nos han pedido incluso que demos ideas para las obras del PCEA, del antiguo PER, y las hemos dado un montón, pero este año ni siquiera eso nos lo dan hechos. Y después, cuando presentaron los presupuestos, hay una cosa que a mí me llamó la atención, quizá porque sea un poco novata, ya no tanto, ¿no?, pero es que me dio la impresión de que los presupuestos los había hecho el señor Serrano, exclusivamente, porque como yo le dije, a mí me gustaría que cada representante de cada área dijera sus proyectos. ¿Por qué? Todo se reduce a lo económico. Entonces, que la de Asuntos Sociales dijera sus proyectos, de Deporte sus proyectos, el otro, el de Cultura, sus proyectos, y eso, pero no, empezó haciendo historia, sin que nadie le pidiera explicaciones. Ya desde el principio, ya dije yo allí, que un ataque parece ser que es la mejor defensa. Desde el principio empezó con lo que había, las cuentas del año 2000, de 2001, con unas gráficas que bien, supongamos que estaba todo muy mal hecho, está bien, pero a la ciudadanía lo que le interesa es lo que vamos a hacer, ¿no? Y entonces, pues, fundamentalmente, por eso nosotros votamos en contra, porque no son creíbles,
porque no son participativos, porque no afronta los problemas principales de la ciudad, que son el empleo y el adecentamiento de la ciudad. Y bueno, y nosotros tampoco hemos participado. Hay un tema importante, ¿no? Quizás habla usted del plan de choque contra el empleo, en contradicción pura y dura con lo que dijo el delegado en el Pleno, que dijo que este es un presupuesto que se hace desde la responsabilidad, desde la honestidad y que destinará partidas reales para la creación de empleo. O sea, que directamente usted no se lo cree. No, vamos a ver, él ha hecho, o su equipo, lo que sea, ha hecho un plan de empleo, que no sé si usted lo conoce. Plan de empleo, bonificaciones a las pequeñas empresas, estamos de acuerdo, bonificaciones para el inicio de la actividad, al 90%, es verdad. Bonificaciones a las grandes empresas del 90%, que por cierto nosotros votamos en contra, porque ahora viene Carrefour, bueno, viene grandes áreas comerciales aquí y le damos el 90% de descuento de los impuestos. Pero a pesar de eso es que no han venido. Ha metido en ese plan de empleo obras que ya estaban, es verdad que dan trabajo, como las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, como el Parque de Bomberos, por cierto que ahora hablaremos del Parque de Bomberos, en fin. Pero nosotros lo que queremos es un plan de choque urgente, es que la situación de muchas familias es urgente. Le digo de verdad, ojalá que yo me equivoque, pero va a llegar un momento que la gente va a reventar, porque la gente está muy indignada, y en vez de luchar contra quienes tienen que luchar, luchan unos contra otros. ¿Entiende? Y nos están dividiendo en vez de unirnos. Están desacreditando a los sindicatos. Yo sé que los sindicatos han hecho cosas mal. Están desacreditando la política. Yo sé que hay partidos políticos que han hecho cosas mal. Pero bueno, si no tenemos políticos, no tenemos sindicatos, ¿quién nos defiende a la ciudadanía? Habrá que poner medidas para que no haya corruptos, para que todo el mundo trabaje bien, pero a la ciudadanía tiene que organizarse y defenderse de alguna manera. ¿Algo más respecto al presupuesto municipal, aprobado por tanto por el gobierno local? Bueno, yo tenía una lista de cosas que no se han hecho. Otro motivo principal es que nosotros le dijimos al señor Serrano que no queríamos que el alumbrado público pasase a ser una concesión privada. Él dice que no es privada, el agua tampoco es privada, pero lo cierto es que la maneja Agua Campiña, ¿no? Y el alumbrado va a pasar lo mismo. Ahí el señor Serrano, claro, el señor Serrano es un gerente, digamos, tiene mentalidad de empresario. Yo lo comprendo, tiene una mentalidad de empresario, él mismo lo dice. Yo no soy sindicalista, yo no soy político. Y lo que busca es el beneficio, cumplir las cuentas, pero hay una rentabilidad social que también hay que tener en cuenta, porque es dinero público y lo pagamos con nuestros impuestos. Y por eso nosotros estamos en contra de la privatización del alumbrado. Por cierto, que le pedimos la evolución del gasto de la luz en los edificios públicos y en el viario, y todavía no nos lo han dado, porque resulta que es muy complicado explicar cómo ha evolucionado el gasto. Pues si no saben cómo ha evolucionado el gasto, ¿cómo han tomado esa medida de privatizar el alumbrado público? En fin, bueno, ahí está el texto, ¿no? Es un presupuesto que recorta, según su punto de vista, también en derechos fundamentales, educación, servicios sociales, cultura, hay recortes importantes ahí. Deporte, sí, hay recortes importantes. Se hacen recortes a costa de que, por ejemplo, ayuda a domicilio se va a recortar también, para dárselo se le da a una empresa privada. Pues el recorte afecta a los trabajadores, porque claro, así recorta cualquiera. Es legal, es gracias a la reforma laboral, pero recorta a los trabajadores. El servicio de basura no se sube,
de limpieza. No se sube según tenía que subir el IPC, pero es que a los trabajadores tampoco les suben, así también. Y además se recortaron ya los servicios. Y todo cae a recortar a la gente trabajadora. Pero y en estas circunstancias económicas y con la situación a la que alude, ¿no?, el delegado de Economía y Hacienda respecto a la herencia, a la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Écija, ¿cabían otros presupuestos el pasado jueves? ¿Qué otro presupuesto podía presentar el gobierno local? Le quiero preguntar. Bueno, yo creo que sí, cabían. Cabían, ya digo, atender a lo fundamental. Se ha recortado en personal, pero se han dado gratificaciones millonarias, por ejemplo. Y se podía pasar el déficit, digamos, lo que se ahorra en un lado, en cultura, en deportes, en educación y todo eso, pasarlo a un plan de choque municipal, que es lo más importante para mi entender. Pues fundamentalmente la ausencia, según Izquierda Unida, de un plan de choque contra el empleo es el motivo más importante por el cual vota en contra de los presupuestos, además de una serie de asuntos, ¿no?, que nos ha desgranado la portavoz. No es creíble el presupuesto, no ha sido participativo, no afronta, en definitiva, los principales problemas de la ciudad de Écija. Aparcamos el capítulo presupuestario. También en el Pleno se abordaron otros asuntos de interés relacionados con ese futuro parque comarcal de bomberos, ¿verdad? Bueno, el parque de bomberos es una cosa que ya está durando demasiado, igual que el centro ocupacional de Prodis, que los pisos de ASAEN, que el crematorio, que muchas cosas, que el Palacio de Peñaflor, que la Casa Consistorial, un montón de cosas que están ya desde hace mucho tiempo dando vueltas, ¿no? El parque de bomberos, resulta que tras muchos trámites se ha cambiado de ubicación, como todo el mundo sabe, ha pasado a la antigua algodonera, se le había dado una parcela a la Diputación para que hiciera el parque de bomberos. Yo he hablado con los bomberos y estaban de acuerdo en el lugar. Era una parcela de uso educativo y se ha pedido que se cambie el uso de la parcela, pero ahora la Diputación dice que le den la parcela entera, que se ceda la parcela entera por la posible ampliación del parque de bomberos. Faltan los informes de la Consejería de Educación, de si se puede hacer, y entonces, entre tanto, nosotros nos abstuvimos. Nosotros lo que queremos es que se haga cuanto antes, no solo porque los bomberos están en unas condiciones desastrosas, sino porque además va a dar trabajo. Y queremos que haya trabajo para la gente de Écija. Naturalmente, y además se supone que prestará un mejor servicio el cuerpo de bomberos a la ciudadanía con esas nuevas instalaciones que, en efecto, ojalá que se puedan construir cuanto antes. Hasta aquí el pleno de la semana pasada. Era un pleno extraordinario para aprobar el presupuesto en su fase inicial. Insistimos, de algo más de 35 millones de euros en el capítulo de ingresos y 34.800.000 euros en el capítulo de gastos. Ese era el principal asunto del pleno. Fuera del ámbito plenario, naturalmente, hay otros asuntos de interés también en la ciudad. Evidentemente, el que más interés mediático ha despertado durante los últimos días fue la decisión de suspender una obra de teatro, Estrella Sublime, de la compañía Bastarda Española, una compañía andaluza. Esto ha provocado incluso la dimisión del responsable de la programación teatral, José Diego Ramírez. El delegado de Cultura, Fernando Reina, explicó en esta casa hace unos días, la semana pasada naturalmente, los motivos que le llevaron a tomar esa decisión. Ha habido cruce de declaraciones, apariciones en los medios de los responsables políticos, de uno y otro equipo, ¿verdad?, de gobierno, tanto del PP como del PA y también de la oposición. En fin, Loli Rodríguez, como portavoz de Izquierda Unida, que también emitió en su momento la semana pasada un comunicado sobre este asunto. ¿Algo más se puede decir sobre este tema, Loli Rodríguez, sobre la postura de su partido sobre todo lo que ha ocurrido?
Mi partido lamenta que una vez más Écija salga a los medios por la suspensión de un acto, ya es el tercero, pero esta vez por un acto, por una decisión que atenta contra la expresión, la libertad de expresión. Y entonces hemos pedido la dimisión de Fernando Reina, porque pensamos que se ha dejado presionar por ciertas personas que tienen una opinión muy respetable, lo dije en el Pleno, para mí me merecen mucho respeto, decir, esto no me gusta, esto no me hiere mi sensibilidad, pero hay otras que también nos hiere la sensibilidad, otros espectáculos, y tampoco nos gusta, y por eso no dejan de hacerlo, y hacen bien. O sea que la libertad de expresión es sagrada, en este país está pasando unas cosas terribles. Por satisfacer presuntamente a una mayoría, ¿usted piensa que se ha vulnerado el derecho a ver esa obra de teatro de una presunta también minoría? Una mayoría no creo que... Si el mismo Consejo de Hermandades se desentendió, dijo que no se tenían que meter en eso, yo no creo que una mayoría le hubiera forzado. Y después, otra cosa que a mí no es de recibo, es que el señor alcalde no se pringue en estos temas. El señor alcalde dice, bueno, es que el delegado de Cultura es su problema, que lo resuelva él. No, señor, usted tiene un equipo de gobierno, usted tiene un delegado de Cultura, usted tiene que decidir en última instancia. Igual que le digo que también, otra vez volviendo al tema de los presupuestos, que yo nunca he visto un alcalde que no diga nada de los presupuestos. Parece que él no sabe nada de los presupuestos. Es que de verdad es un alcalde que yo le tengo aprecio porque es una persona de un trato agradable, verás, que no tengo nada personal con él, pero es una persona que no se pringa en nada y está siempre dando pares y nones y no toma decisiones importantes, ni da la cara como la tiene que dar. En este caso tenía que haber dicho, pues esto se hace, si es verdad que él no lo hubiera hecho, hubiera dicho, esto se hace. Ya está, pero no diga, es cosa del delegado de Cultura. Este asunto se ha saldado con la dimisión del responsable de la programación teatral, José Diego Ramírez. ¿Qué le ha parecido el tema? Bueno, a mí me parece que es una actitud que le honra. Yo no puedo creer que el señor Fernando Reina no supiera la programación hasta última hora, no me lo puedo creer. Y bueno, si también dije en el Pleno, y lo repito, que ha hecho un gran trabajo en el teatro, en los últimos tiempos se ha hecho un gran trabajo. Había una programación muy digna, que a mí muchas cosas no me gustaban, porque hay cosas que son muy populistas, digamos, ¿no? Pero bueno, comprendo que también a la gente hay que darle de todo. Pero nunca el teatro ha estado organizado como ahora, de bien organizado, digo yo, y de programación, y en los parques, y en el verano. Y yo se lo he dicho al señor Fernando Reina, ha perdido un buen elemento. Esté yo conforme o no con la forma de contratarlo, personal de confianza encubierto, pero aparte de eso, él además es una persona que está metida en ese medio, conoce mucha gente y lo domina muy bien. O sea que yo creo que ahí hemos perdido, él dice que hay muchos, igual, no lo sé, tengo mis dudas. En fin, es un asunto sin duda bastante delicado, ¿no? Y sobre todo lamentar el que Écija haya estado de nuevo en la palestra, ¿verdad?, mediática durante los últimos días debido a este asunto. En fin, mañana obviamente le preguntaremos al delegado de Cultura, Fernando Reina, sobre este particular, sobre este asunto y todo lo que ha provocado esa decisión adoptada la semana pasada de suspender definitivamente la representación de la obra Estrella Sublime en el Teatro Municipal por unas presuntas presiones, ha dicho el delegado, desde los sectores eclesiástico, cofrade, en fin. Algo más, Loli Rodríguez, que podamos aportar, también fuera del ámbito, por supuesto, del Pleno, que no quiero que se me olvide, actos próximos organizados por Izquierda Unida de cara al 17 y el 18, o sea, en apenas unos días, ¿no? Actos de diversa índole. Cuéntenos.
Bueno, pues ahora el próximo día 19, el jueves, ¿no? 19... Es que ya no sabemos ni en qué día vivimos, ¿no? Hoy es 14, Hoy es 15, ¿verdad? 14. Hoy es 14 lunes. ¿El 17 no tienen ustedes uno? Sí, el 18 Y el 19, ¿no? y el 19. No, el 17 y el 18, perdón. El 17 y el 18, correcto. El 14 17. Lunes, 15 martes, el jueves y el viernes, por tanto. El 17 a las 7 de la tarde tenemos un acto en la Barriada de la Paz para hablarle de nuestra política municipal, de cómo está la política municipal, lo que nosotros pensamos, dar cuenta de lo que hemos hecho. En la Barriada de la Paz, en la asociación vecinal, a las 7 de la tarde. Y después, el día 18, a las 6:30 de la tarde, hay un debate en la sede de Comisiones Obreras, a las 6:30, sobre la LOMCE, la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, ¿no? La popularmente ley conocida como Ley orgánica, Wert. la Ley Wert, la LOMCE, Y que era aprobada el otro día en el Congreso. que fue aprobada el otro día en el Congreso, una ley que es sexista, que es segregadora, no atiende a la diversidad, una ley que no tiene una ficha financiera, una ley que es un retroceso en la democracia, porque, bueno, ya hablaremos ampliamente del tema de la LOMCE, pero la verdad que hasta la enseñanza privada está en contra de esta ley. Hasta incluso permite a los ayuntamientos dar terreno a la enseñanza privada. Va a la privatización de la enseñanza, como está pasando en Madrid. Aquí vamos a privatizar todo. Estas cosas, en este país están pasando cosas muy graves. Y ya lo he dicho muchas veces, que no estoy en contra de la empresa privada, sobre todo las pequeñas, pero primero los derechos fundamentales, la educación, la sanidad, la vivienda. Y esta gente, estas grandes empresas, estas multinacionales,